ideas de los comunistas cubanos. Del año 1963, el magnicidio Kennedy. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. It's been another long and bloody night in Mexico City, with Mexican students continuing their battle against the Mexican army and police. Crear víctimas para darle fuerza al movimiento. Muy orgulloso, humanista. 1968. ¿Cómo se construye un movimiento con esas repercusiones? ¿Pudo originarse espontáneamente a partir de una riña entre jóvenes de escuelas rivales? Se la jugaron el todo por el todo. Su movimiento, como todos los movimientos, se van agotando. Ya los estudiantes no salían. Entonces el último esfuerzo era el 2 de octubre. Y ellos querían esa matanza, querían esos muertos. A Díaz Ordaz, que no era una perita en dulce, no le beneficiaron en nada. Pero a ellos sí. Le dieron fuerza a su movimiento. En todo movimiento de esto hay siempre líderes. Y si tú ves quiénes formaban el Consejo Nacional de Huelga, estaban del Partido Comunista, de otros partidos con otros nombres, de movimientos de otros nombres, y estaban los trotskistas. Este ejercicio sobre el 68 es un punto de vista diferente, porque hemos pasado a considerar como ciertos muchas que son mentiras que se han dicho por 50 años y que yo no me las trago, y yo les pruebo lógicamente que eso no es lo que hizo que este movimiento floreciera. 1977. 76 meses después de haber dejado la presidencia de la República y la vida política, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz se vio forzado a aparecer ante los medios. La única oportunidad pública para cuestionarlo sobre la actuación de su gobierno frente al movimiento estudiantil. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. ¿De qué había salvado Díaz Ordaz al país de acuerdo con su punto de vista? Estaba convencido de un complot comunista. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA estadounidense, así lo decía. 2 días después de aquel trágico 2 de octubre, un telegrama secreto de la Embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado en Washington tenía un apunte inquietante. Solicité comentarios sobre los informes difundidos por el FBI el 4 y 5 de octubre sobre el origen del tiroteo en los incidentes del 2 de octubre. Un informe atribuyó el brote a la confusión entre el ejército y los agentes de seguridad, otro grupo terrorista trotskista implicado, Brigada Olimpia, que no se identificó previamente.
No se refería entonces al Batallón Olimpia organizado por el gobierno para vigilar la seguridad de los Juegos Olímpicos que se acercaban, sino a una presunta brigada subversiva radical. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Fue así? El mismo ejército sabía que iba a pasar algo, pero no sabía. Y tengo también gente que estuvo, que era parte de esos, y voy a permitir contármelo eso, de que fue la que me dio toda esta información. 2 días antes del 2 de octubre, llegó un compañero mío de escuela, desde primaria, que era trotskista, y que me tenía pues mucho aprecio, porque habíamos hecho la primaria, la secundaria juntos, y él me dijo, llegó 2 días antes, y me dijo, no vayas a este meeting que va a haber en Tlatelolco. Le dije, ¿por qué? Me dice, no te puedo decir, pero no vayas. ¿Y a quién a otro le convenía esa creación de muertos? Además, ¿quiénes manejaron las ametralladoras? En donde cayeron soldados. Los mismos soldados se subieron arriba a disparar a los de abajo. ¿Quiénes fueron? Si alguien tiene que otro grupo fue, para mí fue el grupo radical trotskista, quien poco sabía, aún gente del Consejo Nacional de Huelga, aún el gobierno no sabía. Sabía que iba a pasar algo, pero ellos fueron los que provocaron esta matanza. El comunismo llevaba décadas diseminándose en México desde la cultura, la literatura, la academia y la ideología. Podemos ir tan atrás como queramos, pero este movimiento es de los que se llaman sembrados. ¿Qué quiere decir? Que no es producto de un descontento social, no es producto de algo que pasó, que surgió inconscientemente o que surgió espontáneamente, no. Hay un grupo con objetivos definidos para aprovechar lo que sucedió en Tlatelolco en 1968. Los trotskistas eran unas de las tantas corrientes del comunismo de entonces, insertas en el Partido Comunista Mexicano, que era el de los intelectuales, artistas, exponentes de la cultura, líderes sociales y activistas en México. Sus integrantes tenían un alto perfil ideológico. Escritores de la talla de José Revueltas y Juan de la Cabada, líderes sociales y sindicales como Hernán Laborde, Miguel Ángel Velasco, Ramón Danzós Palomino y Valentín Camba, muralistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Javier Guerrero. Sus obras quedaron plasmadas en los muros de edificios públicos, pagadas con dinero público. El primer secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes tras la Revolución, José Vasconcelos, se había propuesto llevar así la cultura y las artes a las masas. Hay que reconocer que muchos de los artistas, gente muy sensible, muchas veces caen en la izquierda porque muchos de ellos están en favor de los pobres, quieren que haya una mayor igualdad social y adoptan esa posición. Claro, posición que es muy bonita retóricamente, porque muchos de ellos vivían muy bien, pero no hay nada que podamos decir como fundamental de esa cultura en el movimiento del 68. En el Palacio Nacional, la epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera ocupa 276 metros cuadrados de la escalera principal. Describe la historia desde tiempos prehispánicos hasta 1930. Después, la pared izquierda contiene la idea de país que tenía el muralista, Carlos Marx, el socialismo científico, la lucha de clases, la organización sindical, las huelgas y el proletariado. En el Palacio de Bellas Artes, Rivera pintó el hombre controlador del universo. En él aparecen Vladimir Ilich Lenin, León Trotsky, Carlos Marx y Charles Darwin. Otros de sus frescos están en los muros de la Secretaría de Educación Pública y la de Salud. El mercado Abelardo L. Rodríguez luce temáticas como la producción de alimentos y la explotación de campesinos, obreros y mineros, pintados en su mayoría por alumnos de Diego Rivera. El Palacio de Bellas Artes y el antiguo Colegio de San Ildefonso tienen también murales de José Clemente Orozco. Las obras de David Alfaro Siqueiros están en la Rectoría de la UNAM, el Poliforum y el Centro Médico La Raza, entre otros sitios. El célebre cineasta Luis Buñuel había enviado en 1932 una carta al escritor francés André Breton, renunciando al surrealismo, su nuevo pensamiento
el comunismo, su nueva causa, el proletariado. ¿Quién fue? ¿Qué dice? Que tú sabes quién lo mató. No, se lo juro, yo no sé nada. En 1950, su obra maestra, Los Olvidados, esos que la bonanza mexicana de aquella época pasó trágicamente por alto. Buñuel era parte de toda una generación y su circunstancia. El exilio español que llevó a México una marejada de intelectuales huyendo de la dictadura fascista de Francisco Franco. Desde la cultura y las artes, las mujeres siempre fueron piedra angular del Partido Comunista. La escritora, feminista y sufragista, Benita Galeana. La fotógrafa Tina Modotti. La pintora Frida Kahlo, quien en algún momento expresó: quiero convertir mi trabajo en algo útil. Hasta ahora he logrado simplemente una expresión honesta de mí misma, pero lamentablemente está muy lejos de servir al partido. Su obra El marxismo dará salud a los enfermos es sin duda la que tiene más referencias políticas evidentes. Vincula poéticamente el sufrimiento físico de Kahlo con su lealtad al comunismo. En el centro de la composición sostiene un libro rojo. Unas grandes manos, otro símbolo del movimiento, abrazan y elevan su cuerpo enfundado en un corsé y soltando sus muletas. Con el marxismo para darle fuerza, ella puede sanar. En un lado de la pintura, una paloma, el símbolo universal de la paz, flota sobre el planeta Tierra. En el otro, Carlos Marx estrangula a un águila. ¿Quizá una referencia a Estados Unidos y el capitalismo? En 1937, Frida Kahlo dedicó uno de los muchos autorretratos a León Trotsky, dedicatoria que aparece incluso por escrito en el mismo cuadro. La pintora y el disidente soviético sostenían una relación extramarital, luego de que ella y su esposo Diego Rivera le habían dado techo en la Casa Azul de Coyoacán, junto con su esposa, Natalia Sedova. Esa relación hizo más intensa la afinidad de la artista con el comunismo más radical. El Partido Comunista no había pegado en México y entonces buscaban una oportunidad para entrar en la opinión pública y el movimiento del 68 les dio esa oportunidad. El Partido Comunista Mexicano pasó la mayor parte de su historia apartado de la participación electoral. Su fundación se ubica el 24 de noviembre de 1919. Poco tiempo después, se afilió a la Internacional Comunista, órgano fundado por los triunfadores de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, los bolcheviques y su líder, Vladimir Ilich Lenin. El PCM se asumió como un opositor de Plutarco Elías Calles, el fundador del Partido Nacional Revolucionario y constructor de su estructura corporativa. También fue un crítico agudo de Lázaro Cárdenas, a quien terminó apoyando por su congruencia como el reformador que había desplazado al callismo e impulsado ideas sociales como la creación del ejido, la del Instituto Politécnico Nacional y la expropiación petrolera. El Partido Comunista apoyó también la candidatura de Manuel Ávila Camacho, pero eso no impidió que fuera proscrito años más adelante, en la década de los 50, apartándose del curso ideológico que estaba tomando el gobierno y retomando las ideas comunistas en boga en el mundo de esos años. En México se dieron otras expresiones políticas traídas de otras latitudes. En los años 30, el casino alemán en el centro histórico de la capital era también el centro de reunión de los simpatizantes del Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, sus representantes en México, el espía George Nikolaus y el propagandista Arthur Dietrich. Entre sus simpatizantes estaba el propio José Vasconcelos. El nazismo en México se extinguió cuando el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra en 1941 a los países del Eje, entrando así a la Segunda Guerra Mundial. Entre la clase intelectual, también había personajes reconocidos por su anticomunismo. 1963, 22 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, cayó asesinado en Dallas, Texas. El homicida, Lee Harvey Oswald,
exmarín que se asumió como marxista durante los interrogatorios posteriores. Un año después, la escritora Elena Garro y su hija, Elena Paz Garro, acudieron a la Embajada de Estados Unidos en México. Dijeron que habían visto a Lee Harvey Oswald en casa de sus primos, los Durán Navarro, en una fiesta para bailar twist, semanas antes del magnicidio. Horacio Durán Navarro era articulista en el periódico El Día, identificado como procomunista. Declaró que nunca conoció a Oswald. Su esposa, Silvia Tirado de Durán, era secretaria del cónsul cubano Eusebio Ascue, quien dijo que un hombre que fingió ser Oswald había solicitado una visa para ir a Cuba. De acuerdo con un documento de la CIA, Silvia Tirado de Durán fue arrestada e interrogada personalmente por el director federal de seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios. Bajo torturas, admitió haber sido amante de quien terminaría siendo el asesino del presidente norteamericano. El FBI, la Comisión Warren y otras instancias del gobierno estadounidense investigaron los señalamientos de Elena Garro y su hija, pero no lograron comprobarlos oficialmente. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto no? Es sabido y confirmado mediante documentos del propio FBI que Lee Harvey Oswald sí estuvo en la Ciudad de México. Años más adelante, pasado el 2 de octubre de 1968, el nombre de Elena Garro volvió a aparecer en medio de una controversia. Uno de los líderes estudiantiles, Sócrates Amado Campos Lemus, acusó a la escritora y a los políticos Carlos Madrazo, Braulio Maldonado y Humberto Romero de estar detrás del conflicto. Este aerograma secreto de la Embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado en Washington reportaba: al día siguiente, todas las personas denunciadas por Sócrates Amado Campos emitieron declaraciones públicas enérgicas. Elena Garro, conocida por la embajada como una persona muy inestable, no solo negó los cargos contra ella y Madrazo, sino que aprovechó la ocasión para acusar al rector de la UNAM, Barros Sierra, José Luis Celia, Leopoldo Sea, José Luis Cuevas, José Escudero, Carlos Monsiváis y otros como autores intelectuales de la rebelión estudiantil. La figura de Sócrates Amado Campos Lemus pasó a la historia como la de un provocador y delator del 68 mexicano. Entonces tenía 22 años. Era militante de la Juventud Comunista y delegado de la Escuela Superior de Economía del Politécnico en el Consejo Nacional de Huelga. Tras ser arrestado en Tlatelolco el 2 de octubre, hay quienes aseguran haberlo visto ayudando a los soldados en el campo militar número 1 a identificar al resto de los detenidos. En una declaración publicada el 6 de octubre de 1968 en la prensa, afirmó que el movimiento estudiantil disponía de columnas armadas de seguridad en el mitin de la Plaza de las Tres Culturas. Según su versión, eran 5 grupos de choque bajo el mando de igual número de miembros del CNH. Cada columna estaría integrada por 6 miembros armados, alumnos de la Escuela de Agricultura de Chihuahua, dijo Campos Lemus. Habían provisto 20 pistolas calibre 38, 2 rifles M1, 2 metralletas calibre 22, un rifle 30-06 y 2 pistolas calibre 45. La consigna, afirmó, era abrir fuego contra los granaderos y soldados, particularmente donde se sospechaba que estaban los mandos. Más aún, en 1969, firmó una carta refiriendo el alto sentido patriótico y grandeza de alma del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Incluso le ofreció, a cambio de salir de prisión, participar en un acto público de desagravio y solidaridad. Estuvo encarcelado en Lecumberri hasta 1971. Poco tiempo después, ya era funcionario en el gobierno de Luis Echeverría. Al gobierno no les hubiera hecho caso si no hubiera habido esas víctimas. Y estuvieron a punto de que las Olimpiadas, que eso es lo que ellos querían, se cancelaran. Y yo no estoy inventando. Ahí están las, vamos a decir, lo que ellos pegaban en las paredes. Queremos revolución. ¿Qué revolución? Una revolución socialista. No queremos Olimpiadas.
Podemos hacer las relaciones que queramos. Que si hubo también en Estados Unidos, que los hippies, que todo eso, y pueden ser parcialmente válidas. Pero cuando tú estás analizando un problema social, y te lo digo como profesor, que ha dirigido muchas tesis, que ha estado en muchos exámenes, tú tienes que irte a lo que está directamente relacionado, no andarte por las ramas. Y lo que está indirectamente relacionado es el movimiento ese mismo año en Francia, la sucesión presidencial en México y el hecho de que la mayoría de las universidades públicas, los grupos que dirigían a los estudiantes eran marxistas, eran de izquierda. Eso yo lo viví. Yo estaba en la Escuela Libre de Derecho, era el presidente de la Sociedad de Alumnos y era uno de los pocos líderes estudiantiles que no compartía esas ideas. México se prepara a cumplir. 1968. Los ojos del mundo estaban puestos en México. Los 19º Juegos Olímpicos de la era moderna estaban por celebrarse en la capital, del 12 al 27 de octubre. El mundo estaba polarizado por dos potencias políticas y hundido en la llamada Guerra Fría. El bloque comunista, encabezado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por un lado, el bloque capitalista que lideraba Estados Unidos, por otro. On all offensive military equipment, under shipment to Cuba is being initiated. En los años recientes, el régimen comunista de Cuba había sobrevivido a la invasión norteamericana a la Bahía de Cochinos. Eso dio paso a la crisis de los misiles que la Unión Soviética planeaba instalar en la isla, que era su aliada. Además, estratégicamente cercana al territorio de su rival, Estados Unidos, para tenerlo a tiro. La tensión en el mundo era cotidiana, una carrera armamentista exacerbada y peligrosa. Cualquier pequeña chispa podía desatar un infierno global. México se ubicaba en un tercer grupo de países, el de los no alineados, pero por su situación geográfica y estratégica, era un apetitoso dulce para los servicios de inteligencia de todos los bandos. En que la CIA, que eso también hay más pruebas, que dominaba a los grupos trotskistas, que fueron de los más activos, los más violentos, pues lo que querían era desestabilizar al gobierno de Díaz Ordaz. 1968 transcurría en México dentro del periodo en que el Partido Revolucionario Institucional llegó a su apogeo en el poder. Su estructura mantenía el control de la organización de todos los sectores. La clase obrera en la Confederación de Trabajadores de México, los ejidos y la vida rural en la Confederación Nacional Campesina. Los demás grupos se aglutinaron en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Cualquier movimiento u organización social que se formara afuera de la estructura partidista era vigilado. En unos casos, tolerado. En otros, cooptado. Y si era necesario, hostigado y reprimido. El PRI surge, podemos decir, después de la Revolución Mexicana, como un partido fascista. Plutarco Elías Calles, que funda el PRI, admiraba a Mussolini. Entonces, lo que hemos tenido con el PRI es un partido fascista, cuyas bases son los sindicatos, los grupos intermedios, no los ciudadanos. Desde el punto de vista de la teoría política, el PRI fue un partido fascista, en el cual había control de los medios de comunicación. Por ejemplo, los periódicos pues tenían que comprar un papel cuyo monopolio lo tenía el gobierno, había censura, había represión, pero también había muchas libertades. Había que cambiar muchas cosas. Podemos decir que en ese partido fascista era un partido neosocialista. ¿Por qué? Porque las principales políticas que puso en práctica, como por ejemplo la reforma agraria en México, que casi estuvo todo el siglo pasado, fue una copia de la reforma agraria en la URSS. La expropiación del petróleo, la expropiación de la energía eléctrica. Antes de llegar a la residencia presidencial, Gustavo Díaz Ordaz había sido el secretario de Gobernación. Su director de información,
Luis M. Farías se esmeraba en que las fotografías salieran en el mejor ángulo posible, pero el político lo reprendía. No tengo ángulo, soy feo, así soy. Al secretario de Gobernación no solo se le debe tener respeto, sino un poco de miedo. Es saludable para el país. Soy lo suficientemente feo como para que me tengan miedo, decía. Llegó a la presidencia de la República en 1964. El uso político dictaba que los dichos y decisiones del presidente eran incuestionables. La disciplina partidista del PRI era a toda prueba. La oposición existía, pero su tamaño era mínimo. El 23 de julio de 1966, el Diario de México cometió un error que le costaría muy caro. Publicó la fotografía de un evento del líder de la CNOP con el gremio de los gasolineros, en que aparecía la imagen del presidente atrás del presidio. Justo al lado, la de dos simios que habían sido adquiridos por el zoológico de Chapultepec. Si poner juntas ambas imágenes ya era un error de criterio, los pies de foto aparecieron invertidos y así los primates fueron presentados como participantes del acto político. Para el 3 de agosto, el encabezado del periódico era: el presidente Díaz Ordaz ordena la muerte de Diario de México. La nota decía que había instrucciones de que las dependencias oficiales dejaran de adquirir espacios publicitarios y negaran información a sus reporteros, un tema que podía resolverse con algún recurso legal. Los magistrados, jueces y secretarios del Tribunal Superior de Justicia también dispusieron excluir al Diario de México de la misma forma. Desde luego, el gobierno les podía apretar con el papel. El gobierno tenía el monopolio del papel y también con la compra de espacios. Sí había mucha intervención del Estado, sí había censura, sí había limitaciones, pero sí se podían decir muchas cosas. El autoritarismo político estaba sustentado en el llamado desarrollo estabilizador. Tuvimos el mayor crecimiento en la historia moderna de México. Para tener una idea, mientras en promedio en México se crecía al 7% aproximadamente, en Estados Unidos se crecía al 5%, con una inflación menor en México, menor del 3%, mientras en Estados Unidos era mayor del 4%. Díaz Ordaz se dio el lujo de ponérsele al brinco a los gringos. Cuando en una ocasión ellos le dijeron que lo querían ayudar, Díaz Ordaz contestó: si quieren ayudarme, cómprennos a mejor precio nuestras materias primas. Y empezó a tener mayores relaciones con Francia. El metro de la Ciudad de México es francés. Y también hay esa teoría de que la forma de controlar un poco a este México que quería salir adelante era sembrándole un movimiento precisamente 15 días antes de las Olimpiadas. La moneda estadounidense se había convertido en la del comercio internacional. El mandatario francés, Charles de Gaulle, mostraba una oposición frontal a ese modelo. Por ello, la CIA habría estado detrás del movimiento estudiantil francés en mayo de 1968. Entonces hay una teoría del complot que dice que este movimiento de 1967 en Francia, en 68 en Francia, fue provocado por este ataque al dólar por parte de los franceses en 1967, que pedían que les hicieran efectivo en oro todas las reservas en dólares. Y por otro lado, la URSS tampoco estaba contenta con Francia. Entonces dice que le sembraron este movimiento. Eso hizo la diferencia con Francia. En Francia, el gran daño que le hicieron a Francia no fue solo los estudiantes, sino que lograron jalar al sector obrero. Y aquí el sector obrero estaba controlado por el gobierno a través de los sindicatos, la CTM. Y en ese momento también había habido muchos aumentos salariales y los trabajadores estaban tranquilos. Y afortunadamente no se unieron al movimiento estudiantil. ¿Cuáles fueron en realidad los orígenes de la larga serie de acontecimientos que llevaron al 2 de octubre del 68 en México? ¿Qué tanto tuvo que ver el comunismo mexicano? Los archivos oficiales de la inteligencia gubernamental, por muchos años clasificados, le atribuyen una importancia fundamental. En 1966, un informe de la Dirección Federal de Seguridad decía:
El Partido Comunista Mexicano tiene como objetivos finales la conquista del poder político por el proletariado, la construcción del socialismo y la edificación de la sociedad comunista en nuestro país. Otro informe hablaba sobre la conformación de la Juventud Comunista de México, sostenida por el partido. Su sistema de operación es esencialmente dentro de las escuelas y universidades, donde ganan adeptos organizando agrupaciones estudiantiles astutamente y con membretes ajenos al comunismo, pero hábilmente manejadas dentro de la línea política de la JCM, para que éstas, en forma inconsciente, ingresen a la organización partidaria. A nuestros respectivos batallones y allí esperen orden, compañeros. ...1959 fue un parteaguas. El triunfo de la Revolución Cubana hizo soplar nuevos aires de rebeldía. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara se convirtieron en referentes ideológicos de la izquierda latinoamericana. Había mujeres, entre ellos mi novia, ahí andaba. No sabía por qué, pero andaba ahí, fue la que traía al Che Guevara. Y cuando digo, ¿y este quién es? No sé, pero está guapón. Así andaban mucho. El héroe de ese movimiento fue el Che Guevara. ¿Quién es el Che Guevara? Bueno, pues es el principal subversivo, que para muchos es un héroe. Para mí es un asesino serial, como hay grabaciones del mismo, como hay pruebas de que tan solo en una de las cárceles de Cuba, él personalmente mató a 200 personas y él tenía un gusto por matar. Era un asesino. Y ese asesino, que pues para muchos es un héroe, fue la figura central en el movimiento del 68. No estaba Cárdenas, no estaba... No. Los héroes eran de izquierda. Lo que ellos querían, aunque no lo lograron, era otra Cuba en México. Que era utópico, sí, pero los que estaban ahí, esa era la ideología que tenían. Los que estuvieron atrás de la matanza del 68. Los movimientos encontraron un punto de fuerza y cohesión. 1960, Chilpancingo, Guerrero. La Federación de Estudiantes del Colegio del Estado realizaron movilizaciones y mítines masivos para exigir la autonomía de la Universidad del Estado. El movimiento culminó el 30 de diciembre con la masacre de unas 20 personas a manos de las fuerzas de seguridad y la caída del gobernador Raúl Caballero Aburto 5 días después. 1961, 4 de agosto. Nació el Movimiento de Liberación Nacional. Se organizó luego de que Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. El propósito del MLN era la unidad de la izquierda mexicana. Cardenistas, comunistas y diversas expresiones más. Agrupó a luchadores sociales como el general Heriberto Jara Corona, Adelina Cendejas y Clementina Bassols Batalla. Líderes populares como Jacinto López y Rubén Jaramillo. Políticos como Braulio Maldonado e Ignacio García Telles. Artistas como José Chávez Morado. Intelectuales como Manuel Marcué Pardiñas, Alonso Aguilar, Fernando Carmona, Carlos Fuentes, Pablo González Casanova y Elí de Gortari. Técnicos como Eberto Castillo. Y jóvenes universitarios como Enrique González Pedrero, Francisco López Cámara, Víctor Flores Olea e incluso Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general. El programa y llamamiento del Movimiento de Liberación Nacional consideraba que el pueblo debía luchar organizadamente y en forma sistemática por la liberación del país del imperialismo norteamericano, rescatar, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, las riquezas nacionales que se encuentran en manos de monopolios extranjeros, luchar por la anulación de los tratados, convenios y pactos bilaterales o multilaterales que intentaban revivir la doctrina Monroe, un principio de la política exterior de Estados Unidos de no permitir la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de los países del hemisferio norteamericano, exigir la supresión de la rastreadora norteamericana de satélites instalada en Guaymas, Sonora, oponerse terminantemente a la Junta Interamericana de Defensa y a la Comisión Militar México-Americana de Defensa Conjunta,
y reclamar la desaparición y la salida de México de estos organismos destinados a encadenar a nuestro pueblo a los fines bélicos del gobierno norteamericano. 1963. El pronunciamiento de estudiantes michoacanos era universidad o muerte. Un difícil proceso institucional había logrado al fin una nueva ley orgánica. El doctor Elide Gortari, destacado intelectual de izquierda, ocupaba la rectoría. El gobierno estatal buscó imponer otra legislación para controlar la universidad. El conflicto costó la vida de un estudiante y la instauración de la era del porrismo. Esos fueron solo algunos de los episodios más trascendentes en aquellos años convulsos. Crear células y organizaciones locales no era suficiente. El siguiente paso en la lucha comunista inserta en el estudiantado mexicano era aglutinarlas para crear un movimiento mucho más amplio. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos se formó el 17 de mayo de 1963 en Michoacán, donde emitió la Declaración de Morelia. Se deben formar hombres capaces de transformar al país, de derrotar la opresión imperialista y lograr la liberación económica y política de México. Hombres capaces de construir una sociedad sin explotación, miseria ni injusticia. La mayoría de los que formaron el 68, y esto se puede probar y se sabe, eran radicales de izquierda, partidarios del comunismo, del socialismo. Su héroe favorito, como dirían, era el Che Guevara. Y ahí están las pintas que ellos hicieron, ahí están lo que ellos querían. Yo pongo el inicio de este movimiento el 26 de julio de 1968, que coincide con el aniversario de la Revolución Cubana, la toma del cuartel de Moncada. Ahí ya nos da el primer elemento para ver que es un movimiento con alto contenido ideológico y faccioso. La izquierda afín al socialismo y al comunismo no estaba unificada. El Partido Comunista Mexicano, que había quedado sin registro oficial desde los años 50, no ponía de acuerdo a todas sus corrientes de pensamiento. Marxistas-leninistas, stalinistas, trotskistas, castristas, unos moderados, otros radicales. El PCM era percibido como moderado. Su filiación era la Internacional Comunista o Tercera Internacional, que era el brazo del régimen soviético de Lenin en el mundo. Pero había una Cuarta Internacional, fundada por su antiguo colaborador y después disidente León Trotsky, quien postulaba la revolución permanente. Un informe de la Dirección Federal de Seguridad, fechado el 8 de noviembre de 1966, decía: la táctica de lucha de la Cuarta Internacional aconseja la creación de grupos diversos, aparentemente desligados entre sí, pero obedientes a una sola dirección nacional. Esta tarjeta informativa de la Secretaría de la Presidencia, fechada el 10 de noviembre de 1966, era un reporte sobre una de las facciones de ese partido. Ha expresado su deseo de llevar a cabo un ataque directo en contra del primer mandatario de la nación, por considerar que una vez eliminado el presidente, se provocaría un caos en todo el país que facilitaría la realización de sus planes. 2 meses antes del 2 de octubre, se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, figura aglutinadora retomada de una experiencia reciente. 1967, mayo 8. Estudiantes de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, se declararon en paro con la demanda de incorporar a su plantel en el sistema de instituciones públicas. El conflicto generó un movimiento estudiantil que se generalizó en el país. Otras escuelas de agricultura, también normales rurales, y 11 del Instituto Politécnico Nacional, integraron un comité nacional coordinador de huelga. Sus líderes más visibles, Raúl Álvarez Garín, fundador de la Juventud del Partido Comunista Mexicano, y Ángel Verdugo Beltrán, ambos estudiantes de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El paro duró únicamente hasta el 15 de julio, pero la experiencia sirvió en la integración del Consejo Nacional de Huelga del movimiento de 1968, en donde tanto Álvarez Garín como Verdugo fueron parte.
Ahí fue donde se inició este movimiento con un objetivo de aprovechar que los ojos del mundo estaban puestos en la Olimpiada para generar este movimiento. Desestabilizaba a México y que les daba un gran poder político a quienes participaran, como lo tuvieron en el gobierno que quedó. Muchos de los líderes intelectuales de este movimiento pasaron a formar parte del siguiente gobierno del PRI. Su pliego petitorio tomó forma y fue creciendo al paso de los acontecimientos. Libertad de presos políticos, destitución de los jefes de la policía y los granaderos, extinción del cuerpo de granaderos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, relativos al delito de disolución social, indemnización para los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades, mediante la policía, los granaderos y el ejército. El pliego petitorio varió y usan una táctica que es, por ejemplo, al principio lo que pedían era la destitución del jefe de la Policía de México. ¿Por qué? Pues porque habían golpeado a unos estudiantes y eso es lo que ellos provocaron. ¿Para qué? Para tener una excusa. Ya una vez que les cumplieron eso, pidieron otra cosa. Después pedían otra cosa. O sea, no hubo una petición fija, no hubo una ideología fija en este movimiento. Había diferencias ideológicas entre ellos. Había entre ellos quienes no querían sangre, quienes no querían víctimas, pero no eran los que tenían el control completo. Todos sabemos que estos movimientos cuestan dinero. ¿Quién lo financió? ¿De dónde tomaron? ¿Pedían dinero y la gente les daba? No. Este movimiento costó muchos millones de dólares. ¿Quién se los dio? Hay quien dice que llegó a través de la CIA, otros dicen que fueron gente de Francia que vino, las mismas gentes de Francia, otros que pues estos grupos tenían recursos, pero no hay una versión clara de cómo se financiaron. De acuerdo con su manifiesto, el liderazgo del Consejo Nacional de Huelga solo admitía estudiantes representantes de escuelas, no federaciones ni partidos políticos. Pero entre ellos había varios con militancia. Marcelino Perelló y Pablo Gómez eran integrantes activos del Partido Comunista Mexicano. Eduardo Valle, Salvador Martínez de la Roca, Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y otros más participaron años después en la fundación de partidos políticos con ideología socialista. En el 68 había otras organizaciones como la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior, Pro Libertades Democráticas, y el Comité de Intelectuales, Artistas y Escritores. En esos frentes estaban personajes como el profesor de Ingeniería Eberto Castillo, líder histórico de la izquierda socialista. También el doctor Fausto Trejo, la profesora de danza Guillermina Peñalosa, los reconocidos filósofos Elide Gortari y Luis Villoro, en una lista extensa. El escritor José Revueltas era militante también del Partido Comunista Mexicano y se había aproximado a las ideas de León Trotsky. Yo estuve dando clases en la universidad, los conozco, como estudiante también los conozco, fui presidente de la sociedad de alumnos, muchos de ellos me abordaban, eran activistas, eran gente, muchos de ellos eran oficialmente estudiantes y no eran estudiantes. La mayoría de los estudiantes no se meten en eso. Ahora, sí arrastraron gente, sí estaban, ya no se infiltraron, ya estaban. Eran los que tenían las directivas de muchos de esas escuelas y empezaron a tener la excusa de que habían matado y habían golpeado a las gentes el 26 de julio. O sea, murieron algunos alumnos, probablemente, eso dijeron ellos. Hubo represión el 26 de julio, sí. Esa fue la excusa, la represión del 26 de julio, con lo que sacaron a las calles a muchos estudiantes. Detonado el movimiento, los siguientes 2 meses fueron de tensión continua, hasta llegar a Tlatelolco. ¿Qué sucedió esa tarde aciaga del 2 de octubre?
y los líderes apuraban sus discursos. El mitin tenía que terminar rápido. Desde el tercer piso del edificio Chihuahua, el anuncio era que la marcha hacia el casco de Santo Tomás quedaba suspendida. Tenían que dispersarse lo antes posible. 2 helicópteros volaban encima. Por más de 50 años, las crónicas han afirmado que las bengalas lanzadas por un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas habían sido la señal para desatar la masacre. ¿Pero realmente fue así? La investigación de la escritora Elena Poniatowska en su libro La noche de Tlatelolco encontró una explicación en el acta levantada un día después por el Ministerio Público, con la declaración de un herido. El capitán primero de caballería del Ejército Mexicano, Ernesto Morales Soto. Comisionado actualmente en esta ciudad, en el Batallón Olimpia al mando del coronel Ernesto Gómez Tagle, con funciones específicas de preservar el orden público durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, que el día de ayer fue comisionado, poniendo bajo su mando 2 secciones de caballería compuesto de 65 hombres, pertenecientes al 18 y 19 Regimiento de Caballería, para que se trasladaran a la unidad Tlatelolco, yendo todos vestidos de paisanos e identificados como militares por medio de un guante blanco, y protegieron las 2 puertas de acceso al edificio denominado Chihuahua de dicha unidad, confundiéndose con los ahí presentes, que se habían reunido sin saber para qué motivo, que posteriormente al lanzamiento de una luz de bengala, como señal previamente convenida, debería de apostarse en ambas puertas e impedir que entrara o saliera persona alguna. Yo discutía con un amigo marxista y me decía, fueron los soldados. Mi contestación es, muéstrame una foto en donde un soldado le está disparando a un estudiante. Sin embargo, si hay fotos en donde los soldados están disparando hacia arriba y a donde un general Hernández Toledo, que iba al mando de esos soldados, fue el primero en caer muerto. No muerto, perdón, herido. Y cayeron varios soldados muertos. Entonces, esos son hechos históricos. Nunca agarraron a los que dispararon. Y si los agarraron y los metieron a la cárcel, nunca se lo pudieron probar. Pero sí había líderes estudiantiles dentro de esos edificios. Unos dicen que entraron ya después de que dispararon, otros antes. Otra versión es que los integrantes del Batallón Olimpia, militares vestidos de civiles, habían disparado contra civiles y soldados uniformados. Es decir, dispararon las Fuerzas Armadas contra su propio comandante al mando, el general José Hernández Toledo, el primero en caer herido por arma de fuego. ¿Militares contra militares y civiles? ¿O fueron civiles quienes lo hicieron? De ser así, ¿fueron estudiantes? A todos los líderes les dijeron que se fueran antes de que empezaran los balazos. Eso sí sabían que iba a haber algo. Y hasta después supieron lo que había, pero no le tocó a ninguno correr en la explanada cuando empezó la ametralladora. Este es lo que se llama una prueba presuncional de que hay quienes ya sabían lo que iba a pasar y no era el ejército, que el general estaba ahí en medio y lo agarraron a balazos y las balas venían de arriba, como muestran los estudios que se le hicieron. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Si hay un nombre, que lo pongan en la lista. Ese hombre, cuando desapareció, ese nombre corresponde a un hombre, un ser humano, que dejó un hueco en una familia. Pues aprendí el comportamiento de muchos amigos que son marxistas y ellos hablan de que es muy importante la parte psicológica para buscar adeptos.
Y hay un manual de psicopolítica que nunca fue un libro editado, sino era un manual en la cual se basaban las estrategias para llegar al poder político. Y en una de esas, vamos a decir, páginas del manual, hablaba de cómo darle vida a un movimiento. Y era sembrar el caos en los enemigos, lo decía. El crear víctimas para darle fuerza al movimiento. Y mi punto de vista, muy respetable, el que no acepte lo que yo digo, es que en el 68 es lo que se hizo. Se crearon víctimas para darle fuerza al movimiento y con la posibilidad de que se cancelaran las Olimpiadas en México. Entonces un grupo de alumnos llegó y me dijo, oye Luis, hay que cerrar la escuela. ¿Ya viste que mataron a 43 personas el ejército? Le dije, ¿cómo no? Yo la cierro. Dime el nombre de un líder estudiantil que haya muerto y la cerramos. No murió ningún líder estudiantil. No murió ninguno de los que pasó a hablar. ¿Quiénes murieron? Jovencitos que llegaron ahí a algo que no sabían ni de qué se trataba. Todos los demás se fueron. Esos mecanismos han sido utilizados ampliamente por los movimientos comunistas radicales en el planeta. Incluso en México los aplicaron también años después, en el levantamiento armado de 1994 en Chiapas. En el 68 fueron estudiantes. En el 94, indígenas. La ideología de los organizadores operativos en 1968, marxistas-leninistas y particularmente trotskistas. En 1994, marxistas-maoístas y la teología de la liberación. La táctica en el 68, enfrentar a estudiantes con el ejército. En 94, indígenas también contra las Fuerzas Armadas. En ambos movimientos la finalidad aparente era combatir la represión. La finalidad real en 68, crear conflictos antes de los Juegos Olímpicos. En 94, igualmente ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sus metas. Tras 1968, incorporaron de personajes de la izquierda en el siguiente gobierno, el de Luis Echeverría. En 1994, exhibieron al gobierno mexicano en Estados Unidos como represor. Escribí un libro que se llama ¿Por qué Chiapas?, en donde digo parte de lo que voy a decir ahora. Mi investigación empezó, ¿quién fue el que dio los recursos para ese levantamiento de Chiapas? Una alumna que tuve me dijo, cuando yo comenté esto, me dijo, mi mamá tiene un hotel en San Cristóbal y efectivamente estaba lleno de corresponsales de Estados Unidos. Y digo, bueno, ¿cómo los corresponsales de Estados Unidos sabían que iba a haber una matanza? ¿Quiénes fueron los que financiaron todo esto? Alguien que le perjudicaba el Tratado de Libre Comercio. Y esto fue la Federación de Sindicatos de Estados Unidos, que eran los que se opusieron al Tratado de Libre Comercio. Una tarde llegaron un grupo de guerrilleros bien armados, porque había dos tipos de guerrilleros, el bien armado, en que traía metralletas, el que traía casco, el que traía protector, y el indígena, que traía rifles de palo y que traía botas de jardinero. Ahí están, en el libro los traigo y hay fotos de ellos, de las dos personas que había en Chiapas. ¿Qué sucedió? Atacan un cuartel como eso de las 6 de la tarde. ¿Qué hacen los soldados? Un ataque de guerrilleros con rifles pesados, con metralletas, van y los corretean a los guerrilleros. Llegan a un pueblo y les empiezan a hacer frente a los guerrilleros y ponen enfrente a indígenas con rifles de palo. Y ahí están las fotos. Muchos soldados matan a estos indígenas porque se los pusieron enfrente, pero lo que querían ellos también muertos. Y esto fue descarado, el crear muertos para que en Estados Unidos, y en Estados Unidos inmediatamente, en toda la prensa de Estados Unidos, gobierno genocida, ¿cómo es posible que se firme un tratado de libre comercio con México? Y en el Congreso querían echar abajo el tratado de libre comercio con base en los indígenas asesinados por el ejército en Chiapas. Episodios de historia que tienen constantes e hilos conductores no siempre tan evidentes. Tlatelolco, la otra versión. El 68 mexicano.
más de medio siglo después, en muchos sentidos, no ha terminado. Y de lo que pasó en esos meses decisivos, aún hay muchas preguntas sin respuesta.